Hola amigos de la librería Pedaleo, estamos en este séptimo diálogo editorial, esta vez con el invitado de honor, creador y dueño de la librería, Carlos Cardani. Hola. Carlos Alberto Cardani. Hola Tania. Hola Carlos. Y vamos a entrevistarlos y a conocer un poco cómo surgió el proyecto de la librería, cuáles son las aproximaciones de Carlos al oficio y sus impresiones. Así que bueno, muchas gracias por venir hoy día. Sí, gracias. Bueno, estamos en mi casa en realidad. Y antes de empezar quería aclarar que hay una entrevista más que va a suceder la siguiente semana con otro editor, pero adelantamos esta que teníamos planificada para el final porque asuntos. Y no es la entrevista de Juan Gabriel, se entrevista a sí mismo, ni es Spider-Man, ni es la entrevista de Warken entrevistando a Warken, sino que mi amiga Tania Encina va para, por lo menos, algunas cosas que no se saben tanto de la librería y que pueden salir ahora. Y también que pueden hacer preguntas. Ahí hay una mujer en las sombras que está atenta a su comentario. Saludos a la productora. Sí. Sí, que está muy en la sombra, no quiere hablar, entonces eso. Bueno, Carlitos. Sí. Cuéntanos, queremos primero que nada conocer un poco cómo te vas aproximando tú a este mundo de la literatura. Yo creo que la primera aproximación fue por suerte. Tuve la fortuna de haber encontrado en una entrada para un concierto de los 7 años de Chancho en Piedra y Living Color, y que al reverso venía una invitación a los talleres de Balmaceda, una información. Y ahí aparecía literatura. Yo estudié en San Ramón, entonces no teníamos ningún acceso al libro. Las bibliotecas prácticamente no existían, pero tampoco había un fomento lector que pudiera decir, bueno, podía ocupar esto, ¿cachai? Claro. Decirle a mi vieja, oye, no tenéis que comprar el libro para el colegio de la lectura, sino que podía ir a pedirlo, y un largo etcétera de que tienen que ver con eso, y menos en el aspecto de la creatividad, como tú podías hacer esto. Claro. No era una alternativa. No era una alternativa, nadie te avisaba, weón, puta, estás en un colegio de contadores, ojalá que ganís más del mínimo, está bien. Claro. Y creo que es una realidad que todavía pasa después de 20 años, weón, y eso es terrible. Entonces, entré a esos talleres de Balmaceda, y claro, ahí se me abre un mundo, porque Claro. efectivamente había gente que compartía libros, que tenía lecturas, que tenía un bagaje mucho mayor que yo. No tan solo los profesores, sino, ponte tú en Balmaceda, uno entra con 16 años, pero de repente te vas con gente que está en tercero o cuarto de letras, ¿cachai? Claro. Entonces es un abismo de posibilidad del mundo del libro, cómo se te acerca. Y claro, entonces en ese desarrollo fui la carrera de escritor. Creo que está muy mancomunada con este oficio, porque ambos comparten el objeto libro, la lectura, el cómo ir investigando qué parte de este vehículo que es el libro, porque puede tener desde fascismo y chaya y mucha mierda a weas maravillosas, porque es un vehículo que transporta mucho abre puertas, ¿cachai? O sea, a mí esa entrada de Living Color me abrió esto, ¿cachai? Exacto. Después. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, esto del acceso a la lectura, a los libros en particular, la diferencia con el ahora? Tú decías que no ha cambiado mucho el panorama, es verdad que el acceso al libro es complicado, pero en tu calidad también de escritor, ese mundo que se abre en ese momento, ¿te pareció restrictivo? ¿Te pareció así como entraste a los talleres y querías tener los libros, podías tenerlos, no podías? O sea, claro, es también una diferencia radical en ese momento, porque, no sé, en mi generación, digamos, como escritores, si tú querías ir a conocer a un poeta, ibas a la lectura, ¿cachai? Claro. A lo que se armaban Los Desconocidos de Siempre, lo que se armaban en Chancho 6, los lanzamientos, que no eran muchos tampoco, pero era de fotocopia, de mail, de blogs, ¿cachai? No existía esta industria, ¿cachai?
O sea, lo que se ve ahora en el GAM con 150 editoriales, nosotros fuimos a la primera Furia. En la Furia, sí. Y la Furia primera cupo en una casa. Como Claro. los 10 puestos que habían. Y no es porque gente no fue invitada, es que habían 10 puestos. Exacto. ¿Cachai? Entonces, el acceso al libro y la creación del libro en ese tiempo era menor. Y digamos, de las otras editoriales o libros clásicos o lo que fuera, también ahí sí peca que uno puede buscar responsabilidades en fomento lector, en acceso al libro, en que la gente sepa que puede tenerlo cerca. No tan solo en una librería, porque eso ya implica un gasto, sino también bibliotecas públicas u otros organismos que la faciliten. Exacto. ¿Y cómo te acercas tú al oficio de ser librero? De... Porque tu primera pulsión era ser escritor. Claro, o sea, y lo sigo siendo, digamos. Sí. Pero el librero llega de suerte también. Estaba yo en un hotel, que de hecho escribí un libro sobre ese hotel. Sí. ¿Lo vamos a recomendar al final? Sí. Y claro, en algún momento mi amigo Cristian Pérez estaba en Feria Chilena y me dice, puta, weón, vente para acá. Y tiré currículum y terminé en Costanera Center. En Providencia. Claro, en el Mordor. Y eso es una escuela también. Es una escuela muy, muy variada porque, por ejemplo, uno como escritor de narrativa y de poesía se centra en esos nichos. ¿Cachai? Claro que sí. Pero hay un mundo del libro que uno no ve. Entonces, no sé, la literatura infantil, que yo la respeto demasiado, por eso no tengo literatura infantil. Claro. Porque no podría tener las capacidades para afrontar el recomendar a niños, ¿cachai? Y que implica una gran responsabilidad también. No sé, literatura juvenil, bueno, mucha chaya, así, bitch management, y weones que, oye, weón, ahora soy jefe, ¿qué me recomendáis? Entonces, y hay un mundo Claro. de weones, ¿cachai? Que todavía se venden, así como Padre Rico, Padre Pobre, o no sé, pues, weón, gente, no sé, pues, weón, son títulos miserables, como cómo hacer amigos e influir sobre las personas, pues, weón, así, como ese tipo de libros, y tenéis que sabértelos, ¿cachai? Pero en Costanera pasáis, no sé, pues, entra una persona y te dice historia de Chile, psicología, poesía, novela romántica, infantil, vais rotando todo el día. Y esas personas te van enseñando también cómo es sus propias lecturas. ¿Cachai? Perfecto. Entonces, no sé, pues, desde gente que va a pedir libros de medicina. Entonces yo podría vender un éter de cuello y cabeza y sé que es mejor para alguien de odontología, pero es porque la aprendí ahí. No tengo cómo en mis propias lecturas. Y claro, el libro del mundo es vasto, muy, muy amplio. Entonces uno ahí descubre cuánta capacidad de publicación hay y que lo que uno que lee es poquísimo. Claro que sí. Oye, y esa experiencia de trabajar para una cadena, ¿Ah? ¿qué tal? Aparte de la formación, ¿no?, que adquiriste ahí. Yo creo que es mala. Porque trabajas con horario de mall. Claro, yo creo que es mala, o sea, de partida las condiciones laborales, cada una de las personas que ha estado en el mall no es distinta a una librería puesta en el mall. Entonces no sabí si afuera hace frío o calor, si invierno o verano, como de repente entra gente y está mojada, puta, está lloviendo, no te das cuenta. Y perdí ciertas nociones también del encierro, ¿cachai? Claro. Más allá de que ahora todos, o en algún momento todos estuvimos encerrados, ahí pasáis encerrados. Y nada, pues es el mall. Entonces no hay gente linda, pero es gente linda que te encontráis en la pega, como compañero, como cliente, pero en sí el espacio es un asco. ¿Y cómo parte la pedaleo entonces? La pedaleo parte, ya, yo estaba en Feria Chilena, entonces yo me salgo de ahí, renuncio, porque puta, ¿sabes qué, loco? No veo la luz del sol. Entonces tírame a un espacio donde pueda verlo. De hecho, esta cadena tiene tiendas con puerta a la calle. Los locos me dijeron, no, bueno, renuncio. ¿Ya? Cuando renuncié, podía haberlo hecho porque en ese tiempo no necesitaba tanto trabajar. Y claro, después llegó a un muy mal proyecto de librería independiente a ayudar
Y en algún momento los locos me dijeron que quería ser socio y yo dije ya, por una razón, porque bueno, veía mucho espacio que estaba desaprovechado. Ya. Y lo siguieron desaprovechando y como básicamente fue cargar gente al hombro y es como, loco, para. Entonces, para hacer una weá así que ande cargando gente al hombro, solo. Entonces me agarré mis libros y me fui. Y entonces, para mí es fácil conseguir libros porque soy escritor. ¿Cachai? Claro. Entonces no es una cadena como hoy decir, ¿sabes qué? Quiero hacer una librería, ¿a quién conozco? A nadie. Claro. Entonces, no sé, a ti te conozco hace 15 años, ¿cachai? La mayoría de la gente que es de mi generación tienen editoriales, entonces son de la gente que he compartido montones de veces, juega a la pelota, son mis amigos, entonces como, oye, loco, pásame tu libro, claro. Y es como, armar una librería era más o menos fácil, porque tenía ese conocimiento adquirido en Feria Chilena, el conocimiento previo de escritor, y los contactos para empezar a armarla con gente que era muy cercana, ¿cachai? Claro. Entonces, Das Capital, Pez Espiral, en su momento Perro Negro, fueron muy, muy generosos. ¿Cachai? Entonces, la librería se fue armando con eso, en principio. Y claro, entonces, ¿cómo le pongo a la hueva? Y yo había pensado, en mi mente ilusa, de que yo quería un oficio donde yo pudiera trabajar por las mañanas y leer y escribir por las tardes. ¿Cachai? Entonces yo dije, ya, ok. Sí, pues. Entonces yo digo, ya, vendo libros por internet y los voy a dejar a la casa de estos sujetos, así como una pizza. Claro. ¿Cachai? Y entre que vendo por la mañana y vuelvo, almuerzo y chao, hasta el otro día. No, rotundamente no. Porque y por eso le puse pedaleo. ¿Cachai? Porque ya te lo voy a dejar en Cleta. Porque tenía en Cleta, voy, listo. Y en el radio Santiago Provincia de Ñuñoa. Recordemos que en ese tiempo la librería estaba en Santiago Centro. Claro, en Calle Lord Coca. Que también un saludo a la gente del taller Lord Coca. Así es, me sumo al saludo. Y claro, entonces en mi radio de Cletero, que yo soy pésimo ciclista. O sea, yo tengo... ¿Cómo es eso? Espérate, esto es una contradicción. ¿De qué nos estamos enterando? Cacerrero, porque ya, o sea, sé andar en bicicleta, tengo estado físico ahora, pero no sé cambiar una llanta, no tengo idea. ¿Y te pasó? Montones de veces. Ahí, weón, puta, cargando con la bici en la... Sí. Pero la idea era esa en un principio. O sea, básicamente la idea era que fuera una librería completamente virtual. Completamente virtual. Pero... usando el stock que tenías recién ahí armado. Claro, pero, por ejemplo, cuando yo empecé tenía ni uno de estos libros, ¿no? La mitad habrá sido. Y cuando empezaron a llegar más libros, como que ya tuve que poner 2, ¿cachai? Y ese living de Calle Lord Cochrane se empezó a llenar de libros, ¿cachai? Y entonces la Pedaleo también ofrecía un catálogo que era muy difícil de acceder. Porque, por ejemplo, no sé, los libros de la editorial independiente, salvo La Furia, La Primavera y algunas como ferias que se hagan esporádicas, sí. Algunas no están en librería, ¿cachai? No sé, por ejemplo, Gramaje solo distribuye acá, claro. O La Proyección también, creo. Muchas librerías, o sea, muchas editoriales son de poesía, y la poesía es muy difícil venderla en el mall, ¿cachai? Y de hecho no entran. Sí. Sé que Oxímoron tiene esa cláusula con su distribuidora de, bueno, no los pongáis en el mall porque se van a perder. Pero el público lector de poesía sí llegaba a mi casa, porque buscaba eso. Y aparte, no sé, venía un editor del Perú, pasa los libros para acá, ¿cachai? Claro. Se los compraba, listo. O yo tengo un vínculo muy fuerte con Bolivia, de hecho, de Strongest. Y era muy fácil conseguir los libros de allá, ¿cachai? Y claro. Como, no sé, si tú decís Bolivia que se lee, es como un punto negro, ¿cachai? Totalmente. Entonces no llegan los libros. Y era como volver con maletas llenas en cada uno de esos viajes. Lo mismo que Cuba, no sé, Entonces... ¿Y no te costó encontrar público para ese tipo de literatura? No, porque justamente son los escritores, ¿cachai? Claro. Entonces como, oye, ando buscando tal cosa, ¿sabes que este buen puede que lo tenga? Y lo tenía. O puede que no, pero sabes que el libro al lado te va a gustar. Y esa dinámica
hizo que la pedaleo ya no pedaleara, po. Porque no podía salir, porque la gente... la máquina. No, porque la gente iba a mi casa, ¿cachai? Ah, ya. Entonces se sentaban en el living de mi casa, llegaban con una chelita, hablábamos del libro, bla, 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 bla. Y bueno, seguían con un montón de libros, yo les compraba y se daba esa dinámica de que era una librería de libros raros, de libros de poco tiraje o de afuera. ¿cachai? Claro. Y a su vez también, no sé, pues, venían poetas de afuera, oye, ¿dónde encuentro ahora? Estoy en un día en Santiago, ¿dónde encuentro poesía? Puta, con esto, entonces eso fue una buena dinámica. Uh-huh. Y hasta ahí empecé a pedalear, pues. Yo recuerdo además que eso es coincidente con el momento en que se cierra la librería de la cooperativa. Y tú te haces un poco cargo también de ese catálogo que había ahí de las editoriales, que no tampoco, como tú bien decías, no tenía espacio, digamos, donde más circular. Bueno, si tú te quieres hablar de ese espacio... Yo solo estoy mencionándolo, que conste. No, pero fuera del espacio de la librería de la cooperativa, yo vi ciertas cosas que tomaron decisiones que yo no hubiese tomado. Uh-huh. Por ejemplo, solo vender libros de la cooperativa. Claro. ¿Cachai? Entonces, vamos a hablar sobre ese tema. ¿cachai? Entonces era como armar catálogo y el catálogo no tiene, o sea, sí tiene que ser excluyente, pero no excluyente de dónde viene, sino que contiene, que es distinto. Sí, pero antes de meternos en ese tema, porque hay un segundo momento Sí, de la sí, pedaleo. claro. No, la voz en off me dice que nos junteo. Y claro, cuando eso sucedió hasta previo a la pandemia. ¿Ya? Entonces, previo a la pandemia, la gente iba a mi casa, compartíamos, qué sé yo. No podía pedalear. De hecho, off the record esto, yo pensé cambiarle el nombre a la librería. ¿Ah, sí? Porque si no pedaleaba, pues bueno. Porque solamente tú repartías en ese momento. Solamente yo repartía, y no repartía porque, bueno, así como, oye, anda a dejármelo Claro. a tal... Bueno, no llego ni en pedo, así como... Y pasa esto de la pandemia, pasan estas 2 semanas ilusas que todos nos encerramos y nos vamos a encerrar 2 semanas y bueno, todo va a volver a la normalidad. Y ahí para la librería, pero cuando cachamos, decíamos, oye, ¿sabes que esto sigue, ¿cachai? Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces vuelve la pedaleo en su estado de origen y a repartir libros. Entonces yo en mi propio fuelle, la primera semana, hice Santiago, Providencia y Ñuñoa. La segunda semana ya no pude porque los pedidos eran muchos. Entonces mi compañera en ese momento tomó su bicicleta y dijo, yo Santiago, bueno, vamos los dos. Listo, yo me fui a Providencia y Ñuñoa. Tercera semana, bueno, puta, libro de La Florida, libro de Puente Alto, libro de Macul, bueno, loco, no llego. Entonces después le pedí a Benja, que él iba a la casa de sus papás en Cleta, en Puente Alto, oye, loco, quería agarrar alforja, repartir libros, ya, pues, vamos. Y ahí salió el recorrido de la 210, ¿Ya? haciéndola completa, bueno, así, y así hasta que cubrimos todo Santiago. O sea, no, ya, ok, a Lo Barnechea no llegamos porque hay una relación, como no quiero matar al canillita, pero se fueron sumando un grupo muy lindo que aportó en su momento y que fue también la librería fue una salvación para los lectores, porque piensa tú que como todas las librerías apostaron por el retail o apostaron por el puesto a la calle, no tenían cómo abrir. Claro. ¿Cachai? Yo siempre entré a mi público, a la gente por medio de las redes sociales, ¿cachai? Entonces, claro, no sé, pues está el meme, el perrito, la persona que te gusta, puta, el libro. Claro. ¿Cachai? Entonces mi vitrina siempre ha sido el teléfono, el computador, y eso ya estaba, que es lo que empezaron a hacer ahora. El reparto ya más o menos lo tenía, bueno, en bicicleta, la cual se llama pedaleo, vamos. Y faltaban piernas nomás, ¿cachai? Claro. Para cubrir todo. Y eso fue exigente, fue muy exigente porque yo le agradezco un montón, porque de verdad de este lado de la librería se siente el cariño, se siente el reconocimiento, se siente, no sé, bueno, gente, bueno, jamás nadie había llegado a Quilicura con reparto gratis.
Claro. ¿Cachai? Bueno, comentarle a Pero- los amigos, sí, que una de las características de esta librería es que tenía reparto gratuito y reparto en pandemia, que no era menor. Cuando Sí, pues. la gente estaba en la casa tenía tiempo por fin para leer y podía leer y adquirir libros. Claro, nosotros no paramos nunca. No paramos. Hicimos chanchullo, sí. Hicimos chanchullo, pero ya eso ya entra en el plano legal, entonces no le puedo decir al aire, pero lo dejo a la imaginación. Eh, y no paramos, ¿cachai? Entonces yo como librero puedo... Me volví en community manager, pues, weón. Claro. Entonces yo pasé de vender libros así como estamos todos hablando tú al chat. Y Claro. ese es un mundo, pues, weón, ¿cachai? No Además, puedo recomendar un libro de poesía por chat, lo Tu siento. Instagram ¿no? creció muchísimo. Claro, ya son 31.000 personas. Entonces, como, Claro. aunque hable con 100 al día, no sé si alguien habla con 100 personas al día por chat, pero en el momento de la pandemia andaba con 200 y si no 300. Claro. ¿Cachai? O sea, me levantaba a las 7 de la mañana atendiendo gente, me acostaba a las 1 de la mañana atendiendo gente. Pero eso también era la retribución de sacar, no sé, 5 torres de mi porte, Claro. el libro. Mío 1,73 m. Y no, fue bonito, porque hubo un reconocimiento mutuo, ¿cachai? De que, loco, a mí no me importa que vayáis a la chucha, llevo el libro gratis igual, ¿cachai? Y aunque sea un solo libro. Y la gente valorizando ese gesto, ¿cachai? Como... Porque por ejemplo, esto es un punto muy importante de la librería, que en la cadena del libro, el librero margina, ¿no? Saca un porcentaje. Y yo prefiero en ese tiempo, y ahora también, porque siguen funcionando los Claro. canillitas, no ganar eso, porque hay no sé, pues, alguien que vive en el bosque, loco. Claro. El huevón no se podía mover, hay paso de movilidad, y ahora aunque viva la chucha, horario de oficina, qué sé yo, pero yo prefiero ganar menos, pagarle al canillita ese envío, y que el libro te llegue a tu casa. Porque no había como leer, y no tan solo que no existían librerías abiertas, la gente no se podía desplazar, y tampoco habían bibliotecas públicas abiertas. Claro. Entonces, Estaba todo cerrado. y aparte, que te veías con tiempo de leer, de hacer millones de cosas también, no sé, hay gente que cocinó, que coció, que qué sé yo, pero también se veía con tiempo de leer. Y eso fue muy, muy bonito, como creció, cómo se fue respaldado, y como sigue siendo, porque Claro. la gente sigue pidiendo libros a su casa, o no sé, pues de repente nos hacemos amigos, como... Claro. gente que viene para acá y es como, loco, yo vivía allá, weón, me salvaste la pandemia. Sí, puta, vos me salvaste a mí también, macho. Claro. Sí, salud. Claro. Oye, me quiero adelantar un poquito a una de las preguntas Ya. para que hablemos sobre los canillitas anarquistas que se independizaron de la pedaleo, tienen su propio Instagram y fueron protagonistas de Te Cuento en Pandemia repartiendo libros por Santiago. Sí, es un grupo muy hermoso, solo amigos, gente de confianza, que me dijeron, loco, en su momento, yo puedo hacer esto. Perfecto, ven. ¿Cachai? No sé, yo recuerdo a Rodrigo Hidalgo, bueno, yo quiero hacer canillita anarquista. Y es como, perfecto, ven, ¿a dónde podéis? ¿Cachai? Ya, bueno, voy para allá, perfecto. Se pudo. Y también surgió una bonita relación con el público. Claro. ¿Cachai? Porque esta librería no es que la gente no sepa, o sea, no voy a mencionar ninguna, pero hay en cadenas o en lo que fuera, donde la gente no tiene idea quién trabaja, ni quién está detrás, Claro. ni como que son impersonalizadas, ¿cachai? Claro. Entonces, más allá de que yo tenga una imagen, quiero decir, yo soy el librero de acá, también los canillitas tienen esa imagen, y es un reparto, y va el Seba, y va la Flaca, y va Ratón, y va el Isma, ¿cachai? Entonces, y te encontráis con tu canillita siempre que te va a Claro. dejar, ¿cachai? Porque los canillitas tienen sus territorios. Y también se forma una bonita recepción. Y acá una anécdota, es como cuando yo, de los primeros repartos que hice, un amigo, si lo está escuchando, puta loco, hiciste un gran gesto con la librería, de que el weón era repartidor, no me acuerdo de qué, y me dijo, ¿sabes qué? Mi sueño
era cuando yo llegara, alguien no me diera una luca, me diera una chela. Claro. Y eso se volvió una tradición tan bonita de que la gente decía, oh, sí, bueno, toma una chela, toma una chela. Sí. Y un pitito, y bueno, hay canitas que han invitado a tomar 11, bueno, y es como ya, como, oye, pasa el número, ya son infidencias que mejor no. Pero hay un bonito trato con la persona que lo va a dejar, ¿cachai? Y es como, se siente el cariño y la retribución ahí se agradece. Claro, y personas que, no sé, vienen, no sé, que le da cierto pudor, loco, vivo en San Bernardo, loco, el reparto es gratis. Si queréis dejarle una propina al canita, bacán. Porque el loco yo lo pagué y bueno, y se llevan fruta, se llevan plata, como... Es un buen cariño que también tienen, ¿cachai? Y eso, es como un grupo lindo. Sí, les mandamos un abrazo a todos los canillitas. Vi que tienes contratación nueva también de canillitas. Sí. Así que sigue creciendo el equipo ahí. Sigue creciendo el equipo y se varía también. Carlos, ¿cómo ha sido armar un catálogo distinto o que diferencia esta librería de otras librerías? Tiene que ver con lo que te decía en un principio. O sea, yo soy escritor, entonces leo ciertas huevas. Mis amigos son editores, entonces también publican cierto tipo de libros. Y también puede sonar muy banal, pero vendo libros que a mí me gustan o que a mí me interesaría vender, ¿cachai? Entonces, en esa... Creo que el libro es un vehículo, ¿cachai? O es un vaso, más bien. Tú le podías echar benzina, agua, aceite, cabe todo, ¿cachai? Claro. Pero ese caber todo puede ser mucha chaya, puede ser fascismo, puede ser... no sé. No digo que venda, weón, lo superlativo, pero es como... Este poeta me gusta, esta narradora me gusta, este catálogo voy acá, ¿cachai? Esto no me interesa, no lo pido, ¿cachai? Entonces, no sé, pues de ciertos holding editoriales me llegan 5.000 títulos. Claro. Pediré 100, 200, no sé, ¿cachai? Títulos distintos. Porque es una... No sé si llega a ser una curatoría, ¿cachai? Claro. Pero es un... Es como el primer... como acercamiento es como, loco, quiero compartir un libro con alguien. A esta persona le va a interesar, a mí también me interesa. Evidentemente yo no me he leído todos los libros que tengo, ¿cachai? Claro. Pero en algún momento me podrían interesar también venderlo. Entonces, esa comunión de mensajes, de sabéis que estamos compartiendo un libro, es el primer precepto para decir armar un catálogo. Claro. Así como los editores también, ¿cachai? Exacto. Y dime, tú eres escritor, poeta y narrador. Yo creo que escritor... Lo dejemos en escritor. Sí. ¿Se vende la poesía? No, nada. Desastre, un Yo desastre. Que lo dijera, desastre, cabros. Jamás. O sea, escribían poesía, pero jamás hagan una editorial de poesía. Yo he visto que te preguntan harto sobre cómo armaste la editorial por Instagram, por las redes que tú manejas. Yo no tengo una editorial. O sea, perdón. Yo no tengo una editorial, no. La librería. Esa experiencia de armar catálogo, todo. ¿Qué le dices tú? Hagan una librería de poesía. O sea, no sé, no, me parece una pésima idea. En Perú existe una... Poesía y filosofía. No, espera. En Perú existe una librería que se llama Inestable. Sí. Y solo vende poesía. Sí. Es el mejor ejemplo y mejor título de la hueá. O sea, como, puta, vendí uno, bien, vendí nada, puta, mal. Claro, es una gran librería. Es una gran librería y que bacán que exista y que bacán que la gente la apoye, ¿cachai? Pero no, o sea, por ejemplo, para vender poesía tiene que ser hablado, ¿cachai? No te lo puedo vender por chat. Claro. ¿Cachai? Y es como y es un riesgo, y es también un género donde nada es primero, ¿cachai? Uno como poeta en Chile se puede soslayar Neruda. Claro. Y está bien, ¿cachai? O así como también hay gente que dice, no, ¿sabes qué lindo? Yo no voy para allá. Y está bien también. Como es muy difícil decir a alguien, parte para acá. Claro.
o esto es la continuación de esto. Creo que es el mayor desafío, porque uno funciona como una especie de algoritmo, el librero. ¿Cachai? Claro. Como, dame 3 bandas, te voy a dar la cuarta, ¿no? ¿Cachai? En poesía es más difícil. Y sobre todo si alguien es un tercero, por ejemplo. Ah, así como le gusta la poesía, le quiero regalar un libro. Puta, hermano, no sé, no, ¿Qué libro me recomiendas? no sé, Tania. Oye, ¿cómo es separar el tema del espacio público y privado, teniendo acá tu casa y tu trabajo todos juntos? Pero sin sufrir. Yo creo que no se puede. No tiene vida privada. No, creo que, no, pues, weón, Todo lo se transmite por acá. o sea, no, pues igual, o sea, ya, ok, hay un espacio que está demarcado acá, que es el living, etcétera. No sé, pero en el living tengo un arcade, pues, así como, oye, juguemos, ¿cachai? Es como, oye, traje unas chelas, ya, tomemos, como no tengo atado con eso, ¿cachai? Claro. Entonces, como, muchas veces ha sucedido que me hago amigo de gente de los lectores, ¿cachai? Y me invitan a sus cumpleaños y carreteamos y es como, ¿cómo lo conociste? No sé, le compraba libros. Entonces, si tú me decís cuál es esa separación de espacio, Claro. no lo sé. Oye, y la frase de oro de tus clientes, de tus queridos lectores. ¿Ya? ¿Cuál sería, según tú? Despacho entre sábado y lunes. Que mi amiga Tania, Ay, que qué conoce mal, este qué proyecto mal. desde el principio, me dice entre viernes y lunes. Entonces, como ya, si mi amiga Tania, que hace las entrevistas, Y lo que dice el viene día. para acá, que no cacha, como, bueno, y no cachai, entonces como, puta, ¿qué queda para...? ¿Para el resto? Claro, pero, por favor, los libros se reparten entre sábado y lunes, no es porque yo sea un pesado culiado, que sí, pero, ¿Por qué negarlo? ¿por qué negarlo? Pero es porque es el tiempo que tienen los canillitas, ¿cachai? O sea, como, son papás, carretean, amanecen con caña, etcétera. No puedo disponer de partidas de su fin de semana Claro. en, no sé, como, oye, pienso que tú deberías tener ¿a qué comunas vas por día? No puedo. Claro. ¿cachai? Y por eso funciona así. Y por eso funciona así, ¿cachai? O hay días en que, loco, hay un puro canillita. Un puro canillita y hace todo Santiago. ¿Cachai? Entonces, ¿qué le voy a decir? No, si a las 2 de la tarde va a estar en Quilicura y a las 4 en Quinta Normal. No puedo, porque aparte la gente se demora en recibir, que está bien, o pincháis, weón, o te sacáis la chucha, o qué sé yo, weón. Y las rutas nunca son iguales, porque no todo el mundo pide... todo el tiempo. O sea, de repente se carga al sector sur y bueno, será. Claro. ¿sí? Y está bien. Pero son coincidencias nomás. Claro. Entonces no te puedo armar una ruta y por eso es entre sábado y lunes. Porque no puedo. No. Y aparte, y esto es como, yo creo que tiene que ver con un mal que nos han puesto en las aplicaciones de que tú tenías un GPS donde veis que viene el hueón. ¿Cachai? Y yo no tengo ese GPS, jamás lo voy a tener. ¿Ya? Y no voy a paquear al canillita a decirle, oye, weón, ¿dónde vais? Claro. Porque aparte yo también descanso los fines de semana y mi descanso es no atender esto. Claro. Porque trabajar para mí es atender ese chat. Exacto. ¿sí? Entonces como, puta, lo siento, no te voy a responder ni sábado ni domingo porque voy a estar en otra cosa. Claro. Y además yo creo que a la gente le debe llamar la atención que precisamente repartan fin de semana, cuando se supone que la mayoría de la gente no trabaja. Entonces, claro, entonces, puta, loco, si pedí el libro es porque vaya a estar. Claro. Entonces, no sé, pues de repente ¿Lo recalcamos, por favor? De repente ha pasado, no, weas rara. O sea, hay gente que me ha pedido libros y se van a hacer mudanza. ¿Cómo es eso? Entonces, no, loco, se reparte entre sábado y lunes y como el loco se cambió de casa el domingo y se va a otra comuna. Entonces, como el canillita llega a la casa, no hay nadie, obvio, pues ya se fueron todos y como, no, es que ahora estoy en, no sé, en San Miguel. Y no avisó nada. Nada, que como, bueno, no se puede, ¿cachai? Ha pasado, y no una vez, varias veces. Ah, mira. Pero eso, es como una consideración que la explico con humor y todo para que desde este lado que puta para nosotros es difícil hacer esta logística porque siempre tiene que ver con
cómo se va dando. Claro. Claro que sí. Oye, y anécdotas, sí, la mejor anécdota en la librería. La que te guste contar. Puta, es que puedo pegarme un stand-up con esto, pero Bueno. no, pero es que razón... ¿Qué hora es? Estamos bien. Si alcanzamos a que cuente una. No. La mejor yo creo, la voy a hacer corta, igual fue en Feria Chilena. Llegó una loca y me pidió un libro de poemas. ¿Ya? Entonces ya, ok, y arriba en las secciones tenían los títulos y en la sección decía poesía. Y la loca me dice, no, yo no quiero un libro de poesía, yo quiero un libro de poemas. Y yo, weón, de escritor, weón, es como, qué chucha he leído toda mi vida, weón, qué weá estoy haciendo. Estás mal. Esta weá sabe algo que yo no sé, como ya, y es como, ya, pero dame la diferencia porque no cacho, weón. No, es que la poesía es una estructura rígida, o que prácticamente me definió un soneto. ¿Ya? Y el poema es algo libre. Es como, entonces como, ya, entonces tú lo que tú querías es como que no esté en métrica. Claro. Sí, entonces yo le agarro un libro de, me acuerdo, el segundo tomo de Galaxia Gutenberg de poesía reunida de Nicanor Parra, que es como lo más, bueno, acá no hay ninguna regla. Entonces, ¿esto es lo que quieres leer? Me dice, sí, pero ese libro dice poesía, así que no lo quiero. No, Gracias. ¿y no se lo llevó? No. ¿Y se fue? ¿Y se fue? No, no compró nada. Sí. Encima. Otra anécdota, no sé, mi mejor cliente en Costanera Center era Correa. Hasta que apareció el caso Sokimich. Y ahí desapareció. No sé por qué. ¿Y qué te compraba? De todo, weón, de todo. Era buen lector. Era buen lector, el culiao. Mira, está bueno. Llegaba así todo corcuncho. ¿Y algún personaje así que tú admires como escritor que venga a comprar a la librería? ¿Te ha pasado? O sea, soy amigo de la Elvira y viene para acá. Soy amigo de Cociña y viene para acá. No sé, vino Tulo Mora a comprar libros. Buenísimo. Cuando vino del Perú. Sí, pues. O sea, tengo muchos amigos que admiro y que son parte de este proyecto también, pues. Bellísimo. Bueno, queridos amigos, estamos por tiempo ya cerrando. ¿Queremos agregar alguna Oye, ¿hay preguntas? cosa? Eso, ¿no? Nada, estamos bien. Está bien. Entonces, bueno, esperamos volver a conversar, ojalá prontamente, que la librería siga funcionando bien. A todos los lectores les mandamos un abrazo desde acá. Carlos, muchas gracias por todo el trabajo que has dedicado al acceso al libro, a la democratización de la lectura. Sí. Así que y la consideración con muchas editoriales también para comprar sus libros y avanzar en la industria. Sí, yo creo que, o sea, la pedaleo. Yo sé que viene de cerca todo esto porque hay otras personas que deberían decirlo, pero ayuda a cierto alcance de un tipo de libro. Y como la retribución entre los lectores, los canillitas, yo de mi parte, ha sido bacán. Ha sido una experiencia muy linda. O sea, no quiero pegarme el frafra de que yo partí con 2 pollos, pero prácticamente eran 3 cajas plataneras y ahora es como, loco, no me caben más libros en esta casa, ¿cachai? Claro. Y no me y de hecho, o sea, como infidencia, como cuando me cambié de Cochrane para acá, pedí armar 10 libreros más. Y están llenos. Claro. Y la bodega está llena. Y eso habla de que la gente prefirió este proyecto. No digo que los otros no funcionen o hagan las cosas mal. Simplemente es distinto. Y creo que tiene que ver también con que se comparte. Más allá de una lectura, también un tipo de trabajo. ¿Cachai? Como tiene, no sé si tenga que ver con la disposición de la gente después del estallido, pero se valoran cosas que son más cercanas. Exacto. Más de gente, más propias, más del tú a tú, ¿cachai? Claro que sí. Y eso es lo bonito de este proyecto. Y eso,
este es el cierre, iba a ser el cierre, igual que una más, iba a ser el cierre de los diálogos editoriales y nada, pues, agradecerle a todos ustedes su preferencia. Vamos a seguir ampliando catálogo, vamos a seguir en la lucha, los canillitas se siguen pedaleando, no importa dónde De viva, sábado a lunes. salvo la Barnechea que no llego. Y eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao.